Hola, buenas. Tengo el cerebro un poco frito, pero llevo todo el día leyendo obras de teatro. Me he leído Medea y Bachai de Eurípides. Bueno, Bachai me lo releí y también me releí de Sófocles, Antígona y Edipo, pero no quería hablar de estas, sino de otras dos obras que leí en PDF y que también me vi representaciones, todo en inglés, por desgracia. Entonces me va a costar un poco lo que es traducirlo. Pero quería simplemente vomitar un poco un par de ideas que me vinieron al leer al leer estas dos obras, porque vi conexiones que luego se me confirmaron leyendo a Harold Bloom, rápidamente googleé y también me fui a la librería de la universidad. Y también en plan Philosophy Tube tiene un vídeo muy antiguo en el que habla de este tema, o sea que también os lo recomiendo, poner Philosophy Tube. Bueno, eso es en inglés, pero si alguien lo habla. ¿Cuál más? Sí, también hay una charla de un... No sé si me sale de por ahí. Pondré un link en la descripción o algo. Pero había una charla también súper buena, que sí, debería de ponerla. Es un Thomas Maine o algo así, no me acuerdo el nombre. Pero que hablaba también un poco de, bueno, pues analizaba más lo que es la estructura de Esperando a Godot. Esperando a Godot es realmente el que fue para mí un poco revelatorio, la obra de teatro, porque Calígula ya lo había leído. Calígula me encantó, me pareció una muy buena representación del absurdismo. Pero es que cuando me vi Esperando a Godot, me pareció muchísimo mejor. O sea, me pareció que la diferencia es que, ¿sabes? Todo el mundo, de Camus, todo el mundo se esperaba un texto absurdista y no podría ser más explícito, lo es totalmente. Pero Beckett es absurdista, supongo que él sabiéndolo, pero sin saberlo en un sentido de que la crítica o sea, la crítica siempre ha tenido ese problema de no entender el Esperando a Godot, ¿sabes? Había un crítico que dijo de Godot que es una obra de teatro en la que pasa nada dos veces. En general, un montón de gente se quejó también en la charla que estaba viendo. El profesor decía que la primera vez que no fue abucheada esa obra de teatro fue en una prisión, lo cual tiene sentido, porque Esperando a Godot va sobre esperar. ¿Y sobre esperar el qué? Pues sobre esperar lo que el absurdismo de Camus te dice que no deberías esperar, que es digamos que un evento tan significante, una explicación tan trascendental, una formulación de significado a nivel existencial y probablemente universal, no Dios o la muerte, sino todos esos conceptos unidos en uno solo, una respuesta que nunca llega. Entonces, en este sentido, Calígula de Camus, por un lado, es una muy buena representación de eso, del absurdismo de Albert Camus, la idea de estás empujando una roca. Si no sabéis lo que es el absurdismo de Camus, os remito al vídeo de Adictos a la Filosofía, que creo que es así lo más simple para entenderlo, y está muy bien resumido, y también también tiene un vídeo de Calígula específicamente, o sea que eso es una forma rápida de quitarnos eso de en medio. Pero bueno, sí, la típica idea de, bueno, estoy subiendo la roca arriba de la montaña, vuelve a caer y la vuelvo a subir hasta el infinito y más allá. Y eso básicamente para Camus en el absurdismo, eso es la vida. Entonces, el punto es cómo puedes levantarte cada día y lidiar con eso. Pues hay muchas formas, ¿no? El suicidio es una de ellas, que es una de las que Camus habla. La lucha por el poder es otra. El evadirla a nivel mediocridad absoluta es otra, a través de la religión, a través de la actuación, fingir, por ejemplo, ¿sabes? En plan, pues si finges que tienes un sentido, pero sabes que no lo tienes, sería una manera. Digamos que de alguna manera escondiendo el hecho de que no existe el sentido de tu propio superego o del gran otro. Hay muchas otras formas, el arte sería una, que supongo que sería pues la mía, porque yo no me considero totalmente absurdista en el sentido de que solo de manera intermitente realmente afirmo la falta de sentido, pero en mi día a día no vivo como si hubiera una falta absoluta de sentido, y tampoco creo que Camus lo hiciera, porque si no, no habría escrito algunos de los libros que ha escrito y no habría dedicado su vida de la manera que lo dedicó a valores que de alguna manera estaban desvaluados, como anunciaba Nietzsche. Devaluados. Entonces,
¿Por dónde voy? Vale, pues Calígula es, digamos que es la forma que tiene Camus de tergiversar la historia. Calígula como un tipo de marqués de Sade que se da cuenta de este absurdo y decide darle la vuelta a todo, ¿sabes? Quiere lo imposible, tiene un anhelo de imposibilidad. Ese anhelo de imposibilidad es ese, es un anhelo de lo que también dicen coger la luna o poseer la luna o algo así. Que básicamente lo que se remite es a esa imposibilidad, es lo que os comentaba antes, una respuesta, una explicación trascendental al todo. En este sentido, por el motivo que creo que Beckett lo hace mucho mejor, es porque, primero de todo, en Beckett tienes todos los modelos de lidiar con el absurdismo, lo cual es curioso porque, de hecho, Beckett y Camus, ambos, digamos que ambos vivieron un contexto muy similar, ambos en Francia, ambos escritores, filósofos y guerrilleros contra resistencia contra la Segunda Guerra Mundial. Digamos que es interesante que ambos llegaron a la misma conclusión y de todas formas lo que ya había allí era el existencialismo y lo que les precedía era la fenomenología y el vitalismo, que no son más que eso, predecesores, si uno lo piensa. Entonces, a lo que iba es que todos esos modelos de lidiar con el absurdo ya están en Esperando por Godot. No quiero destripar la historia, pero es que no hay historia que destripar. Esperando con Godot no va de Godot, sino va de esperando. En el sentido de que la existencia humana es el esperar. En este caso Godot, cuando Beckett le preguntaba quién es Godot, él decía que si lo supiera lo habría puesto en la obra. Son dos personajes que están en un sitio a las afueras del campo. Esperando, parece tener una memoria fragmentada, se olvidan de lo que están haciendo, están buscando una ocupación todo el tiempo, intentando mantenerse distraídos. Personajes vienen y van, cada uno de estos personajes lidia con el absurdo de una manera diferente. Particularmente es muy interesante dos personajes que aparecen en este mundo que, por cierto, está... o sea, no tiene atardecer o amanecer o nada por el estilo, siempre como una continua penumbra que parece que está como justo previo o posterior al amanecer o el ocaso. Que es una manera también de, digamos que suspender el tiempo. Me recuerda un poco esta escena, me recuerda un poco a la obra de teatro de Sartre, que en español se llama Puerta Cerrada, creo, o si no, Sin Salida. O Sin Salida o Puerta Cerrada, no sé cómo se llama en español. Pero que también tiene esa sensación de que el tiempo se suspende y no solo eso, sino que la propia conciencia de los personajes se empieza a ver fragmentada. Pero en este sentido, desde el principio, tiene un tono tragicómico. Los personajes realmente no están buscando una explicación a nivel explícito. A nivel explícito lo que están buscando es una distracción. Están buscando una distracción por la desesperanza de que Godot no va a llegar nunca. Lo que llegan son diferentes personajes que lidian con su propia esperanza y con su propio vacío de maneras diferentes. Tienes Pozo, que Pozo y Godot suenan de parecido y lo confunden por un momento, pero rápidamente se dan cuenta de que no es, que viene con Lucky, que supongo que la traducción sería suertudo. Que es un hombre muy interesante que se le opone a su esclavo, y aquí vemos uno de los arquetipos del absurdismo, que sería Pozo es un maestro en el sentido de amo, un amo, y Lucky, que sería el sortudo, que le llama, es una persona que tiene, a nivel funcional es básicamente un caballo, lo único que hace es cargar bolsas y recibir latigazos. Que bueno, pues eso es una figura de un esclavo. Vale, pues mi tesis es un poco aquí alineándome con el comentario que hacía Filosofitube en YouTube, es que Sortudo es el Calígula de esta obra, es el personaje absurdista de esta obra, y de una manera mucho más absurdista y mucho más real
que la obra de Calígula. La obra de Calígula está muy bien, pero lo que me gusta es que es mucho más parecido a la existencia humana, en el sentido en el que yo lo veo, el papel que hace Sortudo. Sortudo lo ponen a cargar bolsas y el amo dice que él no le obliga a cargar las bolsas cuando están quietos ni nada, que lo hace porque quiere, que también es libre de irse y todo el rollo. Pero Sortudo simplemente carga las bolsas y afortunado, no tengo ni idea de cómo se le llama, así que no me diga nadie nada. Estoy traduciéndolo todo en mi cabeza. Pero básicamente es el hecho de que todo ese dolor, toda esa esclavitud, esa continua... ese continuo confrontamiento con la miseria es una elección de él. O sea que básicamente, en cierto sentido, elige ser esclavo de su propia condición, hasta cierto punto. Eso es, digamos, que el valor fundamental del absurdismo, en el sentido de voy a tener que empujar la roca de cualquier manera, así que pues ya prefiero hacerlo porque yo, o sea, prefiero decidir hacerlo y fingir, hasta cierto punto fingir, pero no tanto fingir como realmente ponerme en, o sea, digamos que no variar, pero digamos que tornar mis propios impulsos de querer trascender y aceptar digamos que las limitaciones de mi propia existencia hasta el punto de hacerme un esclavo del absurdo, pero por elección propia, en lugar de estar de vivir continuamente golpeándote contra un muro existencial que es irrompible. Pues esta es la lectura que simplemente quería hacer de eso, del personaje que viene como esclavo, que parece el personaje más desgraciado de toda la obra de teatro, pero que realmente es el que, si vemos de principio a fin, el que se mantiene de manera más estable y que resiste a la continua espera, la eterna espera de Godot, que Godot, de nuevo, para mí no es más que un símbolo para, digamos, que una verdad universal o algo por el estilo. El amo se lo ve llorar, se lo ve pasarlo mal en todo momento, cuestiona su propia existencia de arriba abajo y de abajo arriba. Y los otros dos personajes, que ahora mismo son los protagonistas, pero por algún motivo no me vienen los nombres a la cabeza, tengo demasiados nombres hoy en la cabeza. Pero los otros dos personajes no lidian de la misma manera con él. De hecho, cuando Sortudo se va, ellos intentan interpretar o fingir que son él, porque se quedaron no maravillados, pero digamos que en shock con su forma de ser y de vivir. Porque pues, como esclavo, cuando se le decía que baile, bailaba. Y cuando se le decía pensaba. Y la manera que tenía de pensar era una digamos que una forma de retórica críptica completamente despojada de sentido, que en sí misma era una explicación de lo que estaba haciendo. En sí misma era una explicación de estoy aquí, soy absurdista, soy el amo de mi propio desentido, en tanto que me hago esclavo de mis propias circunstancias y que acepto esa realidad. Yo pienso que es bastante interesante esto y recomiendo que si alguien se va a leer Calígula o Esperando a Godot, que lo hagan uno junto con el otro, o que si no se leen Calígula, que se lean el mito de Sísifo, que realmente igual es hasta más productivo leerse el mito de Sísifo junto con Esperando a Godot, y luego si tal leerse Calígula, si quieren tener la visión de Camus, digamos que en su representación, que algunos dirán que es más afín al absurdismo, pero que en mi opinión yo no he leído nunca algo tan absurdista como Esperando a Godot. Y es una historia con un montón de humor que se pasa rápido realmente, aunque yo, como comentaba, digamos que al principio no me encantó. Cuando la estaba leyendo no me estaba gustando por la indignación que le causó también a las audiencias la primera vez que la vieron,
que es que no hay... ¿Cómo se llama esto? No hay ironía dramática, en el sentido de que nunca no predices qué va a pasar, porque normalmente en un drama siempre hay algo que va a pasar. Pero, y esa es la ironía dramática, es eso, en la tragedia, ¿no? Que tú estás leyendo o Edipo Rey y estás en plan, vas a matar a tu padre y te vas a follar a tu madre. Pero... entonces digamos que hay una relación de poder ahí en la cual tú estás por encima no eres un personaje más, sino que estás por encima. Pero Esperando a Godot, o sea, usando las estructuras básicas de la poética de Aristóteles, las transgrede totalmente y traiciona, digamos, que la superioridad que al público normalmente se le da por adelantado, a través de darles, digamos, que un papel de tercera persona casi omnisciente sobre la historia. En esta historia, esta historia es un laberinto en el que la lee está perdido dentro de ella y no sabe qué va a pasar, y tú estás esperando tanto por Godot como los personajes, y estás tan perdido como los personajes, y estás desesperado por encontrar alguna distracción mundana como los personajes, esperando por ese momento significativo que le dé sentido a toda la historia, al igual que los personajes, y ese momento no llega. Así que para mí esa es la genialidad de esta obra. Creo que Calígula de Albert Camus es diferente en el sentido de que él presenta simplemente una dualidad entre el personaje que reclama la imposibilidad, intenta conseguir ese anhelo a través de convertirse en una especie de Marqués de Sade y darle la vuelta al imperio y hacer lo que le da la gana. Y después el otro personaje, Mereas creo que se llama, que viendo el mismo mundo, viendo el mismo absurdo, decide que las consecuencias de aceptar ese absurdo a un nivel tan extremo no son lo que él quiere, y por lo tanto decide matarlo. Y es interesante porque realmente esta dualidad yo creo que está dentro de todos nosotros. Pero para estudiar la parte más ambiental del absurdismo y los arquetipos absurdistas, yo creo que Esperando a Godot es increíble. Además de que, por mucho que para mí Camus tenga un espacio en mi corazón por y para siempre, Beckett era mucho mejor escritor que Camus. Y especialmente cuando alguien, digamos, que tiene un entendimiento un poquito más extenso de lo que es el desarrollo de la literatura, puede ver en qué sentido Beckett rompe con tanto y moldea tantas estructuras que le han sido dadas. Como incluso cuando se pone en algo tan canónico y supuestamente rígido, como son las ideas clásicas de unidad temporal y de tiempo y de acción, incluso entonces es capaz de hacer todo eso sin proporcionar ningún tipo de tiempo específico, temporalidad o acción. Pero bueno, eso ya cuando hable de la poética de Aristóteles lo explicaré más, me explayaré más con el tema. Por el momento, recomendar un montón la lectura de Sófocles. Creo que este orden de obras es perfecto, porque a mí me ha ido muy bien con Antígona y Edipos uno después del otro, y tengo muchas ganas de leerme Electra. Y de Eurípides, pues es un poquito más sanguinario, hay a quien le gusta, hay a quien no, a mí me encanta. Y Medea y Batsai tengo entendido que son las dos mejores, no me he leído las otras dos, pero esta es mi segunda lectura de Medea y Batsai. Y las recomiendo un montón también. Por otro lado, a lo que le he dedicado este vídeo, tal vez en algún momento le dedique otro más grande si veo que no hay más material disponible en español, pero sí que he visto que hay una charla bastante interesante, que supongo que si googlean el nombre de Calígula les saldrá, sobre Calígula específicamente, por eso no quería explayarme en ese tema. Lo que no vi nada sobre Esperando a Godot, por eso no hablé del tema. Y sobre Batsai y Medea también hay un montón de cosas, sobre Sófocles también, así que por el momento sobre esto no pienso hablar, pero Esperando a Godot desde luego que es una lectura que me ha sorprendido tanto
y no solo durante la lectura, sino que 5 minutos después no sabía qué pensar y digamos que me he tenido que remitir a casi críticas secundarias para poder desarrollar mis propias ideas, porque estaba totalmente bloqueado, no sabía si la odiaba o me encantaba, hasta que digamos que el paratexto me ayudó un poco. Pero definitivamente ahora al final del día, con un par de horas de espacio, que bueno, pues es muy prematuro, pero es que no tengo otro momento, si no me voy a olvidar porque ya mañana estoy leyendo otra cosa. Esta es mi opinión y nada, disfruten la lectura.